Anteriormente, el mundo era familiar y cotidiano, pero de repente comenzaron a aparecer laberintos y mazmorras en la ciudad, donde vivían monstruos y se escondían tesoros. Todos los lugareños estaban convencidos de que sus vidas habían cambiado ahora que un gran monstruo los estaba cazando. Había criaturas horribles por todas partes. Junto a ellas, aparecieron muchas otras cosas extrañas. Los reporteros comenzaron inmediatamente su trabajo e intentaron informar a todos sobre la aparición de nuevos demonios. Muchas personas han intentado ser secuestradas y obligadas a recorrer cientos de pisos para finalmente derrotar al jefe de la torre. Todos procedían de diferentes partes del mundo, pero entre la gente común había quienes aún podían sobrevivir tras duras pruebas. Se convirtieron en cazadores capaces de adquirir habilidades extraordinarias y representaron la esperanza de toda la humanidad. Tan solo 12 años después de la aparición de la torre, apareció el primer cazador genial. El cazador común era muy popular y todos a su alrededor admiraban su fuerza. Posteriormente, todos los cazadores intentaron unirse en un gremio para separarse de las autoridades y protegerse. Se hicieron muy populares. Los cazadores eran invitados constantemente a diversos programas y entrevistas. La presentadora de televisión estaba increíblemente feliz de tener el honor de formular diversas preguntas a los invitados. Más tarde, todos los cazadores se sorprendieron al descubrir que un jugador mucho más experimentado que ellos vivía en la torre. Algunos cazadores decidieron que solo era una broma que podían ignorar, pero uno de los hombres aún podía suponer que el desconocido no había salido de la torre, sino que simplemente había bajado y se había quedado allí. Fue el personaje principal quien permaneció en la torre durante los 12 años e intentó despejarla cada vez. Muchos de los que acabaron en la torre no pudieron soportar tal estrés durante su entrenamiento y era en el piso 100 donde se encontraba el jefe de la torre, con quien era extremadamente difícil tratar. Pero esto no detuvo al personaje principal, que se consideraba el mejor cazador con gran experiencia. El joven podía encontrarse cara a cara con el monstruo y no sentir ni una pizca de miedo. Incluso los hombres lobo con los que se encontró en su camino simplemente se dispersaron en todas direcciones ante su poder. Con tan solo unos pocos movimientos, volvió a alzarse con la victoria sobre el gigantesco jefe de la torre. Su alegría no conocía límites y él se consideraba simplemente un hombre insuperable. Cada año había más y más cazadores, por lo que con cada tarea completada, su experiencia iba aumentando. En muchos países, los cazadores compartieron sus experiencias al atravesar la torre, y también intentaron mejorar sus habilidades de supervivencia. Pero no importaba lo avanzado que fuera el cazador, porque solo unas pocas personas podían conquistar la torre de entrenamiento. Muchos de los participantes que llegaron al penúltimo piso perdieron la vida en la prueba final, y el único culpable de todo era el dueño de la torre, un enorme demonio cuya cabeza estaba cubierta de llamas. El demonio era increíblemente aterrador. Robaba más de la mitad de las vidas de futuros cazadores y no sentía la menor culpa por ello. El personaje principal, al presenciar este espectáculo, comprendió perfectamente que esta sería su próxima purga. Fue en esos momentos cuando comenzó su siguiente prueba. Al encontrarse en el frío suelo, completamente solo, incluso quiso irse a casa, pero ya era demasiado tarde. En ese momento el héroe recordó a todos los cazadores que habían completado su tarea 12 años atrás y que regresaban a casa. Todos los compañeros estaban increíblemente felices, porque si no hubiera sido por el personaje principal, Billy, definitivamente no habrían sobrevivido. Le sorprendió mucho que no hubiera nadie alrededor. Y la torre solo le dio la bienvenida en el primer piso de la futura prueba. Se suponía que Billy debía despejar la torre con la gente que vendría la próxima vez. Fue una sorpresa para él. Con todas sus fuerzas, el joven intentó encontrar alguna solución para romper la maldición. Pero resultó que todo fue en vano. Parecía que simplemente se estaba volviendo loco, porque tuvo que completar la torre de principio a fin por 10ª vez. Tras probar todo tipo de métodos diferentes durante 5 años, nunca encontró la manera de salir de allí. Pero también hubo momentos en los que Billy se divirtió al máximo y al mismo tiempo quiso guiar a los recién llegados por el buen camino. Le resultaba muy difícil estar entre gente normal que podía salir fácilmente de la torre y también escuchar historias sobre el mundo exterior. Y solo después de 12 años de su estancia en la torre,
Llegó finalmente el momento en que la prueba pudo completarse. Sin perder un instante, Billy ordenó sus ideas y se preparó para afrontar nuevos retos. Mientras tanto, los cazadores entrevistados aún no podían decidir si serían capaces de batir el récord del protagonista. El líder del gremio estaba seguro de que el número de cazadores variaba en los grupos, y también era importante comprender qué técnicas eran más efectivas. Una vez que aparecía un jefe de alto nivel en el camino de la prueba, a partir de ese momento, la suerte por sí sola no era suficiente. Incluso para el guerrero más fuerte, había momentos en que todo parecía aburrido, pero a pesar de ello, quería matar al enemigo. Hizo todo lo posible por llegar a casa rápidamente. Parecía que todo estaba a punto de terminar. La torre ardía en llamas, pero aún no era el final. Todos en la oficina de observación de cazadores entendieron que la torre había comenzado a abrirse. Ese era su nuevo récord. El líder comprendió que era necesario preparar de inmediato listas con los nombres de todos los cazadores que participarían en la nueva prueba. Billy no podía creer lo que veían sus ojos al contemplar todo a su alrededor. Era un milagro que hubiera logrado salir con vida de la torre de entrenamiento. El desconocido estaba seguro de que el joven había hecho bien su trabajo y quería saber su nombre. Cuando Billy se dio cuenta de que no había sido un sueño, no pudo contener la emoción. Aún así logró llegar a casa. Cuando el hombre revisó todas las listas, no podía creer que realmente tuviera delante a un jugador experimentado. Fue Billy quien, 12 años después, logró escapar oficialmente de la torre de entrenamiento. Poco después, las pruebas del siguiente grupo de cazadores se reanudaron en el centro de entrenamiento. El grupo anterior de cazadores sorprendió gratamente a la comisión al lograr establecer un récord mundial al despejar una torre en tan solo 2 semanas. Los cazadores experimentados se quedaron un poco sorprendidos al enterarse de que Billy había logrado escapar, algo que no esperaban en absoluto. El líder del gremio estaba seguro de que Billy tendría el mismo aspecto que antes, porque en la torre no sentía hambre y su cuerpo había dejado de envejecer. Y de repente, todos los presentes se prepararon para conservar su equipo y se dispusieron con calma a realizar la prueba. En cuanto Billy empezó a usar su arma, se sorprendió, porque él no tenía ninguna. Decidió que debía de haberse quedado dormido. Muy rápidamente, todos los recién llegados tuvieron que abandonar la sala de espera y dirigirse al lugar de la prueba. Pero antes, el examinador del centro de formación quiso dar la bienvenida a todos los participantes y recalcar que la prueba comenzaría en unos minutos. Aunque todos los jóvenes comprendían que el mundo entero los estaba observando, seguían muy preocupados y algunos incluso tenían miedo. Todos ellos debían demostrar las habilidades y destrezas que habían adquirido en la torre de entrenamiento. El líder intentó tranquilizar a los chicos, porque a diferencia de la torre, esta prueba era bastante sencilla. Alzando la mano hacia la montaña, quiso demostrar la primera tarea y pulsar la tecla. Los jóvenes estaban muy asustados y comprendieron que tendrían que superar muchos obstáculos diferentes propios de la profesión de cazador. Y lo más importante era el laberinto. Allí había muchas trampas de las que era imposible escapar. Estaban preparados para usar todas sus habilidades y destrezas para atravesar ese laberinto. El comienzo estaba muy cerca. El líder estaba satisfecho de que todo el nuevo grupo fuera bastante disciplinado, por lo que esperaba buenos resultados. Mientras el hombre estaba absorto en sus pensamientos, Billy decidió recurrir a él para encontrar una manera de salir de aquel extraño lugar. El gerente se bajó las gafas y miró al chico con expresión bastante enfadada. El tipo iba vestido de forma muy extraña y además no llevaba ningún equipo consigo. El comportamiento de Billy también era un poco extraño. Incluso podía bostezar delante de su marido sin siquiera taparse la boca. El gerente no estaba preparado para la grosería del individuo y, por lo tanto, decidió demostrar que él era el protagonista de la conversación. A Billy incluso le hizo gracia, así que se ofreció a recorrer todo el laberinto en tan solo 20 segundos. Pero quería una buena recompensa a cambio. El hombre no pudo demostrar que realmente le preocupaba un poco esto, y por lo tanto, decidió aceptar la oferta del chico. Billy se acercó inmediatamente a una de las paredes del laberinto y quiso demostrar sus mejores habilidades. Para él, ser cazador es algo increíblemente genial. Todos los que observaban al joven no entendían lo que estaba pasando, porque se movía a lo largo de la pared como una araña. Dedicó toda su fuerza, habilidades y logros a demostrar a quienes lo rodeaban
que no había nadie más fuerte que él entre ellos. Tras apenas un par de minutos, apareció un enorme resplandor azul. Y muy pronto, un héroe se presentó ante ellos, quien logró recorrer el laberinto en apenas un par de segundos. Fue sencillamente increíble. El joven rompió el muro del laberinto, y ahora todos los presentes podían considerarlo simplemente un loco. Los miembros del gremio no podían creer lo que veían con sus propios ojos, y no entendían qué harían a continuación con semejante héroe. Justo antes de la aparición de Billy, todos los corresponsales intentaron encontrar información sobre él, pero solo había rumores. De repente, todo cambió. Se dieron cuenta de que Billy era un novato en las artes marciales tradicionales, pero también de que podía perder rápidamente esa popularidad. Érase una vez un joven que soñaba con convertirse en una estrella. Lo tenía todo: talento, habilidades y, lo más importante, la suerte estaba de su lado. Por eso nunca le tuvo miedo a la muerte, y siempre fue a enfrentarse a los demonios más grandes y terribles. Era considerado el mejor cazador entre todos. Por lo tanto, estaba seguro de que solo le esperaba el éxito en la vida. Pero todo cambió muy rápidamente después de que conoció a su rival. Fue Billy quien acaparó toda la fama y la atención, y ahora era considerado una estrella entre los cazadores. Para todos los demás, fue muy difícil asimilarlo. En cuanto se destruyó el muro del laberinto, todos los participantes se vieron obligados a ir a la sala de espera y aguardar los anuncios de las nuevas pruebas. El equipo de periodistas no podía creer que todo hubiera terminado, y todos intentaban encontrar al menos alguna toma normal para sus artículos. Pero cuando centraron su atención en Bill, quedó claro para todos que había nacido una estrella entre los cazadores. Era él, y a algunas personas no les gustó nada. Incluso se notaba en sus expresiones faciales. Todos los participantes no dejaban de hablar del jugador más experimentado, pero uno de ellos aún conservaba la esperanza de que su plan para alcanzar la fama pudiera funcionar. Muy pronto, todos recibieron un anuncio del comité directivo sobre las próximas pruebas, que podrían comenzar en 15 minutos. Fue entonces cuando el chico decidió que esta vez definitivamente no podría perder contra Billy. Y también estaba decidido a demostrar a todos su fuerza. El joven comprendió que solo tenía unos minutos para enfrentarse a todos los monstruos que se interponían en su camino. Así que decidió no esperar, y enseguida usó magia, además de su fuerza, lo que sorprendió a todos. Durante la batalla, se consideraba un héroe, y pensaba que nadie podía compararse con él. Pero su tiempo se estaba agotando rápidamente. Le parecía que había obtenido el mejor resultado, y se consideraba el verdadero ganador en ese momento. Pero en realidad, el experimentado jugador Billy seguía en primer lugar, y hasta el momento nadie podía compararse con él. Todos los miembros del gremio estaban realmente interesados en ver y evaluar las técnicas de lucha de Billy durante todo el tiempo que estuvo en la torre. El siguiente fue Billy. Tenía que demostrar su mejor resultado, y solo disponía de 2 minutos para hacerlo. Pero esto no le avergonzó en absoluto. Los oponentes se sorprendieron al ver a semejante héroe frente a ellos, aunque ninguno estaba dispuesto a rendirse. Se suponía que las pruebas del tipo comenzarían en 10 minutos, así que empezó a prepararse para una pelea de verdad. Todas las personas los observaban atentamente, y mientras tanto, los monstruos tampoco perdieron el tiempo y comenzaron a atacar. El tipo estaba un poco decepcionado, porque comprendió que ahora tendría que luchar solo contra semejante banda de sinvergüenzas. En cuanto comenzó la prueba, los monstruos empezaron a atacar al chico, pero él no dudó y golpeó a uno de ellos directamente en la cabeza. El público quedó simplemente conmocionado por lo que vio, y no podía creer que un jugador común y corriente pudiera hacer eso solo. Entonces otros jugadores también empezaron a unirse a la pelea, y el chico se dio cuenta de que contaba con un buen apoyo entre todos los participantes. Las personas que seguían de cerca esta pelea se dieron cuenta de que el villano principal simplemente había desaparecido de su vista. Los jugadores que conocían bien el tema sabían que no era magia, aunque algunos tenían ideas completamente diferentes. Gracias a la transmisión en directo, todos pudieron ver cómo el tipo destrozaba hábilmente al monstruo principal con sus puños. La chica decidió una vez más preguntarle a uno de sus compañeros si estaba realmente seguro de que esto era posible sin magia. El hombre, que era el miembro más importante de este equipo, aún así logró alcanzar la victoria
y mató él solo a 248 monstruos. Uno de los chicos que a menudo lo envidiaba se dio cuenta de que ahora había aparecido en este mundo alguien mucho mejor que él. Incapaz de contener sus emociones, simplemente comenzó a derribar la pared, porque también se había estado preparando para esta prueba durante mucho tiempo, pero desafortunadamente no pudo demostrar un buen nivel. Tras todas estas competiciones, tuvo que dedicar muchísimo tiempo a seleccionar los documentos importantes para las siguientes pruebas. Resultó que mucha gente quería conocer al tipo, y la mujer también quería ayudarle con esto. Al principio ella comenzó a explicar las reglas que regían en su equipo para que el chico entendiera con qué tendría que trabajar. Tras unos segundos, se dio cuenta de que el héroe no esperaba tal oferta en absoluto. Así que decidió preguntarle si todo estaba bien con él. El hombre respondió con calma que estaba realmente sorprendido y que la chica quería tranquilizarlo. Con un contrato en sus manos que podía cambiarle la vida, el rostro del chico comenzó a sudar. Al oír que le darían $10.000 millones inmediatamente si firmaba el contrato, el hombre quedó realmente asombrado. El joven, que no tenía conocimientos sobre el tema, empezó a hacer preguntas bastante extrañas y estaba seguro de que aquello no podía ser cierto. La chica decidió mostrar la evidencia en su teléfono, y entonces el chico simplemente abrió la boca y no pudo decir nada. Ya no tenía que preocuparse por la vivienda, pero el hombre estaba un poco asustado, porque seguía mostrándose escéptico al respecto. El trabajador siguió intentando convencerlo, y estaba seguro de que el joven acabaría aceptando esas condiciones. Su adorable rostro seguía inspirando la confianza del héroe. Así que finalmente empezó a pensar en conseguir su primer contrato. Nadie quería parar ahí. Así que la mujer empezó a añadir que las condiciones podrían ser incluso mejores. Desde el principio no tenía ninguna intención de unirse a un equipo así. Pero ahora el hombre decidió considerar esa decisión. Al oír esas palabras, ella se quedó simplemente conmocionada. Pero entonces el héroe repitió que no iba a unirse a ningún equipo. Tras unas negociaciones tan difíciles, decidió volver a casa y recuperar fuerzas en la cama, que en aquel momento le pareció increíblemente blanda. En ese momento el hombre se dio cuenta de que no necesitaba dinero. Solo quería relajarse y vivir su vida en paz. El joven recordó aquella conversación durante mucho tiempo, hasta que finalmente la chica decidió preguntarle si quería volver a ser un verdadero cazador. Entonces el jugador volvió a recalcar que simplemente quería seguir siendo una persona normal y corriente, y no sentirse superior a los demás. En realidad, quería recalcar que no todo era tan sencillo, y que el hombre podría no lograr lo que deseaba desde el principio. Solo después de un tiempo, se dio cuenta de en qué podría convertirse aquello. Así que quizás habría tomado tal decisión. Mientras leía este documento, no pudo dormir nada porque ahora la lista del equipo era completamente diferente a la de hacía un par de días. 5 días después, cuando los cazadores salieron del dormitorio, decidieron reunirse para almorzar. El equipo se sorprendió por el comportamiento de su pariente cercano, ya que estaba bastante asustado y no sabía qué hacer en el futuro. Uno de ellos sabía que todo iba a salir bien en el futuro, así que decidió tranquilizar al equipo con buenas noticias. Pero otro miembro de este equipo estaba seguro de que las cosas no les irían tan bien, porque se mostraba bastante escéptico al respecto. En ese momento, el hombre no esperaba que sus seres queridos lo apoyaran tanto en una situación tan difícil, por lo que decidió hablar al respecto. Cuando empezaron a hablar de las debilidades de todos los luchadores, uno de ellos simplemente no pudo soportarlo, y empezó a culpar a su equipo. El hombre notó que el héroe había cambiado. Así que decidió pedirle que siguiera acompañándolo durante esta difícil situación. Las personas con ideas afines comenzaron a recordar momentos en los que realmente lograron derrotar fácilmente a todos sus oponentes. Pero esto no ocurría con frecuencia. El momento más memorable que vivieron fue cuando lograron matar a uno de los monstruos más fuertes, que era un oponente bastante formidable. Tras escuchar las historias y algunas leyendas de sus compañeros de clase, el niño inicialmente no creyó algunas de ellas. El equipo estaba encantado de que su amigo por fin pudiera brillar en el gran escenario con el que siempre había soñado. A algunas personas les gustaba transformarse en monstruos para crear una imagen que pudiera mostrar una situación real. El equipo tenía una historia bastante popular, pero al tipo no le gustaba mucho volver a ella,
porque no mostraba un nivel normal en aquel entonces. Las personas cercanas seguían queriendo saber qué cosas nuevas descubría el joven en la torre de pruebas cuando la recorría solo, porque no siempre perdía. De hecho, superar la torre era bastante difícil, porque a veces te encontrabas con oponentes fuertes y de gran tamaño. Pero el equipo no quería centrarse en lo malo, así que siguieron disfrutando de la comida que realmente les gustaba. Billy comenzó a centrarse en las emociones positivas, porque estaba seguro de que tarde o temprano todo saldría bien. Pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a sentirse atormentado por pensamientos sobre su pasado, en el que había pensado con tanta frecuencia. Las personas que al principio dedicaban poco tiempo al guerrero generalmente asumían que éste les estaba ocultando algo. Él, a su vez, se sorprendió por esas palabras, porque siempre intentaba decir toda la verdad a la cara. Por lo tanto, decidí no mentirle a nadie y contarle sobre el monstruo que podría aparecer en su camino en el futuro. A pesar de que todos le temían, Billy estaba convencido de que tenían muchas posibilidades de derrotar a semejante gigante. Las personas que compartían su opinión comenzaron a culparlo un poco por esta decisión, pero el héroe siguió intentando pensar de forma positiva. La chica no pudo contener sus emociones y simplemente se echó a reír de él, aunque los chicos aún se contuvieron, porque pensaron que era inapropiado. Los demonios entrenaban a sus alumnos con bastante brutalidad y les imponían condiciones extrañas para que se volvieran más fuertes. Algunos monstruos resultaron ser guerreros verdaderamente terribles y, por lo tanto, obligaron a sus alumnos a trabajar duro para ellos. Pero a los héroes comunes como Billy no les importaban esas criaturas, porque según los miembros de los distintos equipos, eran los malos. Más tarde, quiso saber qué había sucedido en el mundo durante los últimos 12 años, porque el héroe no solía pensar en esas cuestiones. Al regresar a casa, quiso reflexionar con calma, sin la presencia de sus amigos, que a menudo lo distraían. Cuando abrió su dispositivo, no se percató de los extraños números que siempre habían estado allí, por lo que a los héroes no les gustó. A partir de ese momento, pudo empezar a comprender realmente esas tecnologías. Pero de repente, alguien llamó a su puerta. Al abrir la puerta, vio a un policía que quería hablar personalmente con el héroe. El hombre comenzó a explicar que el problema no era realmente el gremio, como Billy había pensado inicialmente, porque todo resultó ser mucho más serio. Posteriormente, finalmente lo sacaron de su habitación, y entonces el líder de uno de los equipos decidió hablar personalmente con el héroe. Después de eso, Billy le repitió que no iba a unirse a ningún equipo, pero el hombre le pidió al héroe que lo pensara bien. Cuando el hombre se dio cuenta de que el héroe realmente podría no llegar a formar parte de su equipo, comenzó a amenazar al chico con consecuencias futuras. También empezó a recalcar que el hombre se enfrentaría a muchas dificultades con las que simplemente no sería capaz de lidiar. Esas palabras tan fuertes no tuvieron ningún efecto en el hombre. Simplemente empezó a sonreírle al gerente porque no le tenía miedo en absoluto. Entonces el guardia de seguridad que estaba cerca empezó a ponerse muy nervioso. Pero el hombre quiso tranquilizarlo. Con una expresión triste, esperaba que de alguna manera pudiera influir en el joven, pero lamentablemente no sirvió de nada. El joven sabía muy bien que este gremio ocupaba una parte muy importante del mercado laboral, por lo que quería reflexionar sobre el asunto. Pero cuando el guardia de seguridad escuchó una palabra negativa dirigida a su jefe, simplemente rompió la mesa que había doblado a puñetazos. Resultó que el trabajador empezó a presumir de sus habilidades, porque de esta forma quería recalcar que en realidad era muy fuerte. Bajando la cabeza, simplemente anunció que no iba a ir a ninguna parte, porque se había dado cuenta de la clase de gente que realmente eran. Un segundo después, Billy se quitó la zapatilla y quiso golpear con todas sus fuerzas al guardia, que no dejaba de hacerle preguntas. Pero el hombre estaba convencido de que lo lograría, y cuando se acercó, recibió una bofetada en la cara. El gerente estaba simplemente conmocionado, y no podía creer lo que veía en sus ojos. Algo así era posible. Tras esta situación, empezó a ver el mundo entero de una manera completamente diferente, porque recordó quién era Billy en realidad. Solo entonces comprendió por qué le había negado a la chica una cooperación tan lucrativa desde el principio. Pero nadie iba a rendirse. Por eso el entrenador quiso acercarse a su guardameta y preguntarle cómo se sentía. Tras haberse interpuesto en el camino del héroe, esperaba poder hacerle frente. Pero esto no asustó en absoluto al joven. El miedo resultó ser más fuerte después de todo. Y entonces el hombre comenzó a gritar a viva voz
y a suplicarle al héroe que no lo tocara con sus propias manos. Pero ahora nadie iba a escuchar sus palabras. Así que un segundo después, el sinvergüenza recibió lo que se merecía desde el principio. Una vez a solas con su colega, comenzaron a hablar sobre esas personas que trataban a sus empleados con bastante crueldad. Nadie quería tocarlos, porque el hombre comprendía que esas personas podrían vengarse muy cruelmente en el futuro. Llegó incluso al punto en que el joven contó cómo simplemente bloqueaban todos los caminos a los héroes que no querían trabajar para ellos. Después de eso, Billy volvió a convencerse de que el mundo se había vuelto mucho más cruel. Pero al joven no le gustaba realmente el comportamiento de su compañero. Al cabo de un tiempo, un conocido le ofreció una colaboración de lo más normal. Pero el protagonista hizo hincapié en que tenía muchas cosas que hacer en ese momento. El héroe, por su parte, en realidad no quería rechazar dicha cooperación, pero sabía que ahora tenía prioridades completamente diferentes. Al escuchar esta respuesta, el colega no quedó muy satisfecho con lo que acababa de oír, pero decidió aceptar su elección. El hombre decidió averiguar qué era exactamente lo que Billy quería hacer, y entonces el héroe comenzó a contarle sobre las pruebas secretas. El joven no quería decepcionarlo, pero estaba convencido de que el hombre simplemente no podría entrar en esa zona. Esto enfureció mucho al joven, pues comprendió que en ese momento no tenía la culpa de lo sucedido, pero que no podía cambiar nada. Entonces empezaron a pensar en cómo podrían entrar ilegalmente en esa zona. Pero todos sabían perfectamente que podrían ser arrestados por hacerlo. El hombre se alegró de que su colega siguiera sintiéndose seguro, a pesar de que pronto podrían tener grandes problemas. Billy estaba convencido de que podía usar su fuerza para abrirse paso a través de la entrada, y entonces podrían hacer algo. Tras escuchar su conversación, el hombre se convenció de que, después de esto, sin duda se convertirían en auténticos enemigos para algunas personas. La gente decidió discutir los detalles de su cooperación, porque pronto comenzaría un nuevo torneo que todos querían ganar. Los luchadores estaban completamente seguros de que tenían 5 meses enteros para prepararse bien para un evento tan importante. El héroe, que estaba bastante informado sobre este tema, decidió expresar su opinión al respecto. Tras analizar esta tabla, encontraron algunas discrepancias, pero eso no detuvo al hombre. Al mirar a su colega, quiso saber qué entendían ellos cuando contrataban a personas así para su equipo. Con la cabeza gacha, nadie podía decir nada, pero el personaje recordó cómo luchaba contra sus oponentes con gran destreza. En opinión del gerente, esto podría haberse convertido en una verdadera amenaza para ellos. Pero desafortunadamente, nadie quiso abandonar el plan. Tras esta conversación, el jefe quería irse a casa. Pero de repente, uno de los trabajadores quiso hablar con él sobre algo. Al notar lo emocionado que estaba el hombre, decidió hablar con él, mientras que en otra zona, los demás decidían qué hacer ante esta situación. El equipo decidió que necesitaban ir a un laberinto especial para obtener una buena puntuación. La chica se negó a hacer todo eso, pero el chico le explicó que sin dinero ni habilidades, no podría sobrevivir en este mundo así como así. Fundamentalmente, quería convencer a la mujer de que había tomado la decisión correcta y que había pensado en su futuro. La mujer ya no quería discutir, porque comprendió que no tenía sentido intentar convencer al joven de una decisión diferente. Pero de repente, antes de que pudieran girar la cabeza, se dieron cuenta de que una persona muy extraña los estaba mirando. El hombre enseguida empezó a discutir y le pidió al desconocido que se marchara porque no había baños en esa zona. Entonces el hombre dijo que necesitaba una mazmorra, pero el desconocido no iba a darle esa información. Así que empezó a gritar a viva voz. Pero el joven no iba a escuchar palabras tan groseras dirigidas a él. Así que empezó a hablar de otra manera. Cuando el hombre miró a Billy, pensó que era un verdadero tonto por estar cerca de ellos. La situación comenzó a deteriorarse de inmediato. Billy estaba seguro de que lo habían malinterpretado por completo, así que empezó a amenazar con su zapatilla. Todos los presentes miraron al joven con gran asombro y comenzaron a considerarlo un poco loco. Un instante después, un resplandor azul lo envolvió todo a su alrededor, y el joven se sintió como un verdadero héroe. Billy casi calculó mal su fuerza, y su oponente acabó contra la valla. Como el protagonista se había quedado sin zapatos, quiso coger un par de ellos de su nuevo conocido. El tipo no quería irse descalzo en absoluto, pero después de las amenazas de Billy,
cambió rápidamente de opinión. A primera vista, los zapatos parecían estar hechos de metal, pero eran tan ligeros que ni siquiera se notaban en los pies. El niño estaba muy triste por tener que despedirse de sus zapatos, pero no tenía otra opción. No podía discutir con Billy. Mientras Billy se ocupaba de sus asuntos, los miembros del gremio no sabían qué hacer a continuación, ya que la situación se estaba volviendo tensa. La mujer no lograba calmarse y gritaba sin parar. Sus gritos incluso podrían haberle reventado los tímpanos, pero él se aferró con todas sus fuerzas. El joven intentó con todas sus fuerzas explicar que era su participante quien era tan fuerte y que definitivamente no se le podía detener. Ahora estaba claro que tenían un nuevo enemigo, pero aún no se conocían los detalles. Lo principal era que, cuando el héroe estaba tranquilo, no podía crear ningún problema a quienes le rodeaban. Pero cuando se enfadaba, su carácter se hacía evidente en todo momento, y especialmente se reflejaba en el enemigo. Billy sabía con certeza que nadie tenía que preocuparse por él, ya que podía cuidarse solo. Antes de todo eso, tenía zapatos nuevos, con los que estaba muy contento. Pero cuando Billy conversó con los miembros del gremio, su interlocutor comprendió de inmediato todas sus habilidades. Mientras el gremio resolvía sus problemas, el jefe de la mazmorra buscaba cada vez más material en el centro de investigación, sin el cual era imposible continuar con la investigación. Los cazadores se dieron cuenta inmediatamente de que no estaban solos, pero no se atrevieron a atacar al demonio. Pero algunos de ellos no confiaban en sus habilidades, a pesar de que el gremio solía capturar monstruos casi siempre. Pero el equipo aún se atrevió a atacar al jefe, que tenía una defensa bastante sólida, pero aún necesitaba mejorar sus habilidades. En cierto momento, Billy, que desde luego no parecía un cazador, se plantó frente a ellos. El jefe de los monstruos sintió de inmediato que ese era el nuevo material con el que quería trabajar, pero no podía decidir por qué parte del cuerpo empezar. De niño, a Billy le dijeron que no demostrara que era huérfano y que tampoco se portara mal en el orfanato. Los padres del niño murieron en un accidente de coche, y tras aquel terrible suceso, él se sintió decepcionado con la gente. Tras sus fugaces recuerdos, el héroe regresó inmediatamente a la realidad, donde un enorme monstruo se alzaba ante él. Billy estaba muy tranquilo y no tenía miedo en absoluto de todas las amenazas de aquel gigante, que no sabía cómo empezar a intimidarlo. Pero todo terminó muy rápido, y el tipo, como siempre, siguió siendo el ganador. Comprendió perfectamente que había superado una prueba y que ahora le esperaba la siguiente, mucho más difícil. En cuanto los que le rodeaban vieron lo que le había sucedido al demonio, se dieron cuenta de que Billy era el jugador experimentado del que todos habían estado hablando. Billy era completamente ajeno a las conversaciones de los demás cazadores y estaba absorto en sus propios pensamientos. Mientras tanto, el gremio, como siempre, intentó resolver todos los problemas administrativos. Uno de los gerentes se sorprendió mucho al leer sobre todos los logros de un recién llegado que había dejado la torre recientemente. Billy tenía solo 24 años. No tenía un entrenamiento físico común, pero sí una energía descomunal y magia. Y eso no era todo. El obrero del gremio incluso podría haber admitido que el joven era muy fuerte y que podría ser un poco como un monstruo. Los hombres estaban tan enfadados que decidieron matar a Billy para deshacerse de problemas innecesarios. Se sabía con certeza que Billy había entrado en su mazmorra sin permiso y que por su culpa, algunos cazadores habían muerto. Por lo tanto, el hombre estaba seguro de que no podrían revelar su decisión y deshacerse de Billy discretamente. También se creó en el país un gremio completamente nuevo, que logró absorber la mitad de las mazmorras de China en tan solo 2 años. La líder del gremio abandonó la torre hace apenas 4 años y la convirtió en un monstruo, y todos sus seguidores poseen habilidades muy avanzadas. La chica que dirigía el gremio ocupaba el 5.º puesto entre los cazadores de todo el mundo, pero su identidad sigue siendo anónima. Sin siquiera sospechar lo que le esperaba a Billy, él seguía con sus asuntos y releía las noticias. Poco después, tras familiarizarse con el nuevo teléfono, el chico empezó a sacar fotos de su amigo. De repente, Billy escuchó que el juego de su teléfono no tendría jefe, ya que lo habían matado hacía unos días. Esto lo enfureció muchísimo. El juego del teléfono era muy diferente al real,
No dejaban de aparecer pequeños monstruos en grandes cantidades. Billy incluso empezó a deprimirse cuando se enteró de que tenía que esperar un mes entero para que repararan al jefe dañado del juego. El compañero intentó tranquilizarlo, porque en solo 2 días, la aldea del bosque debía estar reconstruida y el juego continuaría. De hecho, comprendió que había cosas más importantes que hacer, que necesitaba cooperar con la asociación y también conseguir todo el equipo necesario. Poco después, un amigo incluso me contó cuánto dinero podía ganar en el gremio, pero tenía que someterme a controles cada 2 meses. Sin dudarlo, los chicos fueron a un lugar donde podrían mejorar un poco las habilidades de todos los cazadores. Fueron recibidos por un hombre poco agradable, que inmediatamente exigió que le proporcionaran toda su información personal. En cuanto oyó el nombre del chico, no podía creer que pudiera regresar después de 12 años en la torre. Aunque el empleado no estaba contento con todo esto, aún así registró a Billy y le entregó algo extraño. Este era el ojo del buscador, y debería haber aparecido un holograma junto a la ventana de estado, mostrando el rango correspondiente. El hombre se encontraba en un estado muy extraño mientras miraba a Billy. No comprendía dónde estaban los demás miembros de aquel joven. Cuando Billy abrió el mensaje en su teléfono, no podía creer lo que estaba leyendo. Ahora el héroe sabía que todo y todos sabían de él, porque después de sus hazañas, era considerado una verdadera estrella. Solo Billy podía ir al calabozo y ponerlo todo patas arriba. El compañero del héroe estaba absolutamente seguro de que todos los demás gremios también habían recopilado toda la información necesaria sobre su amigo. Debes tener mucho cuidado, porque el gremio definitivamente no los dejará en paz y estará preparado para enfrentarse a ellos. Pero al tipo no le interesaba esa situación, porque estaba ocupado jugando a un juego en su teléfono. Todos los cazadores presentes en el juego eran versátiles, lo que sin duda atraería la atención de un jugador experimentado. Pero al camarada Billy no le gustó nada, y eso quedó claro por su expresión de enfado. Así que el joven decidió tomarse un respiro de esas conversaciones y pasar a algo más interesante. Pero el amigo de Billy White no pudo escuchar charlas vacías y admitió que en realidad estaba terriblemente ocupado y que le resultaba muy difícil encontrar tiempo para este viaje. Mientras tanto, en la oficina administrativa del gremio, los empleados seguían analizando el caso de Billy y lo reconocían como un monstruo. Y juntos decidieron sustituir rápidamente al joven y experimentado jugador sin ningún problema. En tal caso, el hombre comprendió que era necesario llamar a un cazador de China. Mientras tanto, los jóvenes se dirigieron al pueblo del bosque en busca de nuevas aventuras. De repente, un tipo extraño se unió a ellos, queriendo conseguir objetos adicionales. El camarada Billy también informó que incluso podrían conseguir algo de dinero, pero solo si atrapaban al jefe. Esta fue una noticia increíblemente buena para Billy, pero nunca supo en qué podría gastar sumas tan grandes. Aprovechando su tiempo libre, los chicos decidieron ver un vídeo por el que además podrían ganar dinero extra. En cuanto los jóvenes hubieron resuelto todas sus dudas, partieron inmediatamente en busca de nuevas aventuras. Ahora tenían en sus manos un mapa que mostraba el laberinto del pueblo al que se dirigían, pero en realidad no les apetecía recorrerlo. Muy pronto, un árbol enorme apareció frente a ellos en medio de un bosque denso y oscuro. Su nuevo amigo no perdió el tiempo e inmediatamente sacó su teléfono para grabarlo todo. Entonces Billy decidió mostrar a todos sus habilidades y se preparó para poner a prueba el árbol que tenía delante. En cuanto el joven tocó aquel árbol gigante, los demonios comenzaron a emerger de él, y uno de ellos era el jefe de la aldea del bosque. Todo el equipo estaba extremadamente feliz y se apresuró a correr al encuentro de su enemigo. El personaje principal decidió lanzarse inmediatamente a la pelea con el jefe y saltó directamente sobre su hombro. Uno de los miembros de su equipo intentó grabar toda la batalla con su teléfono. El joven no quería perderse ni un solo segundo de la pelea. Unos segundos después, Billy se paró frente a los demás, sintiéndose un ganador absoluto y sin siquiera disimularlo. Todos pensaron que fue sencillamente un espectáculo increíble, pero nadie sospechaba que todo el equipo estaba siendo vigilado por un desconocido del gremio. Este hombre fue contratado por una organización que quería destruir a Billy, pero nadie contaba con su poder monstruoso. El joven poseía bastantes habilidades no mágicas, además de una gran fuerza física. El asesino ya estaba listo para encontrarse con Billy y esperaba este momento con gran impaciencia. Mientras tanto, el joven se encontraba en otro lugar,
Pero al mirar a su alrededor, le pareció que había una atmósfera bastante extraña a su alrededor, lo que le provocó una mala sensación. Al mirar su teléfono, vio un montón de mensajes de advertencia sobre ese lugar, pero en realidad no le importó. Antes de dirigirse a esa mazmorra, Billy se reunió con su novia y, por supuesto, le contó todo. Tras escuchar esto, se preocupó mucho. La invadió una preocupación por su amiga. Ella sabía perfectamente que Billy era extremadamente fuerte, pero no podía evitar preocuparse por él. Por lo tanto, ella quería que él actuara lo más rápido posible y no cayera en la trampa de la gente de otro gremio. Intentó con todas sus fuerzas calmar a la chica, pero fue muy reconfortante saber que al menos alguien se preocupaba por él. Billy ni siquiera tuvo tiempo de mirar atrás cuando un hombre apareció frente a él con una pistola en las manos, dispuesto a atacarlo. El héroe permanecía de pie con calma, con ambas manos en los bolsillos y, como siempre, con una sonrisa en el rostro. Billy señaló con el dedo a uno de ellos e intentó advertirles que les esperaba un mal final si eran atacados. Pero uno de los hombres decidió no hacer caso al consejo de Billy y, blandiendo una daga, comenzó a atacarlo. El joven se deshizo rápidamente de ellos y estaba listo para continuar su pequeño viaje. Todo habría ido bien, pero de repente apareció frente al niño un monstruo verde gigante, conocido por todos como el jefe Caimán. Billy recordó que su amigo le había hablado del demonio y de su piel, que era muy dura y tenía un efecto mágico. Reuniendo todas sus fuerzas y usando su brillo azul, Billy se dirigió hacia el Caimán. Quería matar a su enemigo rápidamente, despellejarlo y arrancarle todos los dientes. En cuanto el demonio se dio cuenta de que podía perder la batalla, se apresuró a escapar. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Billy sujetaba al demonio con fuerza entre sus manos y quería organizar paseos gigantes para él. El Caimán ya estaba agotado, pero aún así no se rindió e intentó continuar el duelo. En cuanto el héroe estuvo listo para entrar en la ronda final, unas cadenas de metal le ataron inmediatamente las piernas. Este fue el trabajo del asesino que había estado siguiendo a Billy todo el tiempo. Cuando el joven se dio cuenta de que estaba ocurriendo algo imposible, se quedó conmocionado y no comprendió cómo podría afrontar la situación. El demonio sabía que ahora tenía una buena oportunidad para atacar al chico y simplemente hacerlo pedazos. Al alzar la vista, el joven vio a un hombre en la montaña, quien se alegró de que le hubiera lanzado sus cadenas mágicas. El hombre estaba seguro de que la cadena le quedaba bien a Billy, pero no tenía prisa por revelar su verdadera identidad. Unos minutos más tarde, el enemigo se acercó al joven y le informó de que era un hombre increíble que había sido enviado a ver a Billy. El héroe se dio cuenta rápidamente de que el hombre era un asesino a sueldo contratado por la organización para matarlo. El oponente no tuvo ni por un instante duda de que el joven era muy fuerte, ya que lo había visto blandir un enorme caimán, pero quería ver la fuerza de Billy cuando estuviera atado con cadenas mágicas. Le sorprendió que esa cadena en particular no pudiera romperse, porque no se lo esperaba en absoluto. El asesino intentó explicar que solo podrían ser derrotados si poseían una magia más poderosa que la suya. El héroe comprendió que acababa de salir de la torre y que no podía poseer magia alguna, por lo que probablemente era imposible liberarse de las cadenas. Al oponente le parecía que todos los que se encontraban en situaciones desesperadas eran prácticamente iguales, y esto no podía sino complacerle. El hombre no pudo contener su alegría y comenzó a mostrar todo lo que podía hacer con sus cadenas. El asesino también hizo hincapié en que mataba constantemente a personas como Billy, y por lo tanto, no quería retrasar este caso. Intentó concentrar toda su fuerza y veneno en el joven, pero no esperaba tal giro de los acontecimientos. Tras todos los posibles ataques del hombre, el joven se limitó a sentarse tranquilamente y mirarlo. No comprendía cómo su ataque había logrado siquiera rozar al pequeño. Sin perder tiempo, el asesino intentó atacar a su oponente una y otra vez, utilizando nuevos métodos. Pero todo fue en vano. Tan pronto como el joven se puso de pie, el hombre quedó inmovilizado contra el tronco de un gran árbol. El pequeño dejó claro que para sujetarlo, había que atarle todo el cuerpo, no solo las piernas. Todas las cadenas que sujetaban sus extremidades se debilitaron repentinamente y pudo deshacerse de ellas con facilidad. Tras haber arrancado de raíz el árbol y a su enemigo, Billy estaba listo para acabar con aquel hombre de una vez por todas. Por lo tanto,
El héroe arrojó inmediatamente al asesino junto con el árbol al río, donde un hambriento caimán ya los estaba esperando. Billy miró con calma a su enemigo, al que acababa de matar, aunque no había usado ni la mitad de su fuerza. Un segundo después, el hombre recibió una notificación de que finalmente había superado el nivel para el que se había estado preparando con tanto ahínco durante los últimos meses. Una vez en la administración, empezó a hablar con una chica que no estaba nada contenta con la situación actual. De hecho, la chica estaba disgustada porque uno de sus compañeros de equipo había muerto y no habían podido retirar su cuerpo del campo de batalla. Avergonzado, el hombre se dio cuenta de que en realidad los monstruos se habían comido su cuerpo hacía mucho tiempo, lo que lo decepcionó enormemente. Pero un segundo después, otro jugador tenía información muy buena que le gustó. Una vez en casa quería descansar, pero de repente se le ocurrió una idea brillante que podría cambiarlo todo. Al mirar su teléfono, se dio cuenta de que lo habían invitado a dar un paseo hacía hasta 12 horas. Y el hombre comenzó a empacar lo más rápido posible. En ese momento vio a su pareja, que quería preguntarle si Billy había comido algo en todo el día, ya que había estado constantemente acostado en la cama. Cuando el joven le pidió que se quedara quieto un rato, el hombre no entendió muy bien por qué tenía que hacerlo. Entonces recibió un mensaje que le indicaba que finalmente había alcanzado el nivel necesario para continuar sometiéndose a diversas pruebas interesantes. Pero cuando quiso saber más sobre este logro, a Billy no le gustó mucho, porque no encontró nada útil para sí mismo. El joven se enfadó y pensó que el otro había dicho cosas muy malas sobre él. Pero en ese momento, el hombre empezó a disculparse porque no se lo había dicho a su pareja. Al encontrarse a solas con sus pensamientos, quiso reflexionar bien sobre las cosas para saber cómo luchar en el futuro. Sentado en el sofá, simplemente miró su teléfono para que llegara pronto el momento y pudiera empezar a actuar. En ese momento, una desconocida muy hermosa apareció frente a él, saludó cortésmente a Billy y quiso hablar con él sobre algo. Fue un placer conocerla, y la bella joven también hizo hincapié en que, a partir de ese día, ella sería la asistente del chico. Decidió no ocultar nada, e inmediatamente recalcó que se verían con bastante frecuencia. Durante 12 años había discutido a menudo, y ahora tenía la oportunidad de hablar con una persona que podía darle muchas respuestas. En cuanto comenzó el diálogo, el hombre le preguntó inmediatamente si debía explicarle qué estaba sucediendo allí. La chica estaba muy sorprendida y no sabía qué decir, porque no iba a decir nada. Entonces el hombre perdió la paciencia, porque estaba convencido de que ella lo había llamado precisamente porque quería decirle algo. Tras tranquilizar al joven, ella quería que tuvieran un diálogo normal, porque aún necesitaban cooperar durante mucho tiempo. Finalmente, Billy accedió a que ella le hiciera una pregunta sobre su colaboración. Al responder a su pregunta, el joven quiso saber quién lo había encerrado exactamente en la torre que tuvo que atravesar solo, pero nunca escuchó la respuesta a su pregunta, porque la señora hizo hincapié en que no podía darle esa información a un luchador de bajo nivel. Al darse cuenta de que necesitaba mejorar su nivel de alguna manera, empezó a pensar en cómo podría hacerlo. Tampoco pudo encontrar respuestas a otras preguntas, lo que decepcionó enormemente al joven. Pero ahora tenía la motivación para seguir adelante. La chica repetía que no podía contarle nada, y con el tiempo, esto empezó a molestar a Billy. Tras ese diálogo, decidió hacer la pregunta más fácil, aquella a la que esperaba obtener respuesta. Pero al no recibir la información necesaria, empezó a ponerse muy nervioso, porque no entendía por qué había venido allí. Al mirar a la chica, empezó a sonreír ampliamente, y quiso saber por qué ella quería que su marido viniera a esa zona. La bella mujer comenzó a gritar a viva voz y a recalcar que no podía responder a esa pregunta. Pero al cabo de un tiempo, hizo hincapié en que podía compartir cierta información, pero que era personal. Cerrando los ojos, el niño se convenció una vez más de que jamás sería capaz de oír respuestas a preguntas normales. Entonces, en ese momento, la chica hizo hincapié en que podía dar más información sobre un hombre que también desempeñó un papel importante. La bella mujer informó que el joven actualmente ocupaba un puesto muy sencillo y que eventualmente podría ser ascendido y aprender aquello para lo que vino aquí. Tras recibir una oleada de motivación, empezó a hacer más preguntas para comprender cómo llegar allí. Al darse cuenta de que necesitaba encontrar a una persona muy importante,
el hombre comprendió que la tarea no sería fácil. En ese momento, tuvo que tomar una decisión, y el hombre se dio cuenta de que tenía que arriesgar su futuro. Cuando se reunieron de nuevo con sus amigos, decidieron discutir cómo completar esta tarea de forma segura. En ese diálogo, Billy escuchó muchas palabras nuevas, lo que le hizo querer preguntar más sobre su significado. Un compañero que estaba sentado cerca se sorprendió porque el joven nunca había hecho una pregunta así, por lo que a muchos les pareció extraño. Mientras tanto, otros competidores ya habían ideado su plan, aunque algunos de ellos a menudo no controlaban sus emociones y se derrumbaban. El director de la institución estaba furioso porque habían enviado al mejor hombre que sabía matar, pero por desgracia, ni siquiera él pudo hacerlo. Nadie quería culpar a nadie porque todos entendían que en realidad algunos de los combatientes tenían una fuerza descomunal, pero al líder seguía sin gustarle. El trabajador no tuvo más remedio que negar con la cabeza y disculparse por su comportamiento, aunque no había hecho nada malo. El hombre estaba furioso, así que decidió preguntar quién de su equipo podría haber matado a ese jugador que los molestaba constantemente. En aquel momento estaba dispuesto a pagar una gran suma de dinero, pero lo más importante era encontrar a la persona adecuada. Después de eso, el gerente quería asegurarse de que los trabajadores comprendieran lo que había que hacer, porque era muy importante. Solo después de eso pudo sentarse tranquilamente en una silla y tomarse un respiro de todos esos pensamientos negativos. Pero al cabo de un segundo, todos empezaron a darse cuenta de que podría haber una situación que, una vez más, pudiera trastocar sus planes. Lamentablemente, ninguno de ellos pudo controlar adecuadamente la situación, aunque los demás luchadores lo estaban haciendo bien. Su compañero le mostró a Billy lo que podía conseguir si superaba la prueba en el laberinto, y resultó ser un anillo interesante. Entonces todo el equipo se sorprendió y comenzó a discutir con gran iniciativa lo caro que era aquello. Uno de los luchadores suponía que en la mazmorra habría muchos recursos diferentes que podrían ayudarles. En ese momento, Billy no quería discutir con nadie, porque no sabía mucho sobre joyas tan interesantes. El compañero decidió ayudarle de todos modos, y luego le dijo que aquello era bastante valioso. Su pareja se sorprendió gratamente al comprobar que ahora el chico tenía aún más ganas de seguir realizando diversas pruebas interesantes. Solo entonces el héroe comenzó a darse cuenta de que en realidad muchos de sus compañeros ni siquiera sabían de la grieta en el hielo por la que nadie quería entrar. Billy empezó a contarme que con bastante frecuencia salían de allí diversos monstruos y que eran luchadores bastante fuertes. La chica también empezó a recordar esas historias, porque el joven no era el primero en hablar de ellas. Entonces el equipo empezó a comprender que su país no era una excepción, por lo que la grieta en el hielo también podría afectarles. Uno de los compañeros decidió que debían prepararse para el peor de los casos, así que a partir de mañana todos debían estudiar la grieta. Algunos miembros del equipo discrepaban completamente con él, pero nadie se atrevió a contradecir su opinión. El héroe decidió descansar unos días y solo después ponerse manos a la obra, porque en ese momento nadie estaba preparado para ello. Pero otros miembros del equipo pensaron que era demasiado arriesgado, así que empezaron a discutir. Mientras tanto, en otro mundo, un trabajador se acercó al gerente y le informó que el 9º nivel de complejidad estaba completamente listo. El líder se alegró mucho con la noticia, pero la magia negra seguía afectándole negativamente. De hecho, el villano empezó a dudar de sus propias capacidades, porque sabía que el equipo en el que estaba Billy era bastante fuerte. Pero la situación comenzó a deteriorarse considerablemente de forma inesperada, a medida que la grieta se hacía más evidente. Muchos monstruos aparecieron en las calles donde vivía la gente común, y entonces se vieron obligados a huir. Algunos intentaron simplemente defenderse, pero los líderes de esos equipos comprendieron que eso no conduciría a nada bueno. El hombre que tenía más habilidades decidió luchar solo contra los monstruos y activó magia púrpura. Por el momento, logró salvar a su avión de combate, pero aún era demasiado pronto para relajarse. Golpe tras golpe, los monstruos se fueron reduciendo, pero inesperadamente llegaron refuerzos que, una vez más, impidieron que los héroes ganaran. Algunos ya empezaban a perder la esperanza, pero la otra mitad seguía compitiendo activamente para ganar. Lamentablemente, incluso después de un tiempo, los monstruos no disminuyeron en absoluto.
y continuaron conquistando toda la ciudad y a sus habitantes con bastante rapidez. Pero en un instante, apareció frente a ellos un esqueleto gigante con muchos brazos y armas diferentes. Los trabajadores comunes quedaron muy impactados porque no esperaban ver un monstruo de ese calibre frente a ellos. Algunos empezaron a gritar muy fuerte porque pensaron que era la única manera de decirles a sus compañeros que tenían que huir. Con la ayuda de su escudo, uno de ellos logró repeler el ataque del monstruo, pero desafortunadamente no le sirvió de mucho. Un segundo después, el hombre gritó de miedo mientras se lanzaba contra el coche con todas sus fuerzas. El esqueleto no quería perder la oportunidad de acabar con el hombre, así que quiso terminar su trabajo lo más rápido posible. A pesar de su temor, uno de los empleados decidió ayudar a un compañero que se encontraba en estado grave. De repente, el héroe observó con sus propios ojos cómo uno de los desconocidos simplemente destrozaba el esqueleto en pequeños pedazos. Los demás no se mostraron menos sorprendidos, y por ello enseguida quisieron saber a qué tipo de familia pertenecían tales habilidades. Para Billy no fue un trabajo realmente difícil, porque llevaba mucho tiempo acostumbrado a luchar contra ladrones tan fuertes. En la pantalla le informaron al joven que aún tenía que ir al aeropuerto, pero el protagonista no se lo esperaba desde el principio. Las personas que se encontraban cerca del héroe decidieron acercarse inmediatamente a él y preguntarle cómo lo había logrado. Pero antes, el hombre quería saber qué hacían los luchadores comunes durante una prueba tan difícil. Pero antes de que pudieran hablar con claridad, los monstruos volvieron a atacarlos por la espalda. Pero esto solo enfureció aún más al héroe, así que comenzó a luchar por un equipo de buenos jugadores. Para acelerar el proceso de victoria, tomó un palo grande con el que podía matar a todos a la vez. Algunos de los personajes no entendían por qué el tipo necesitaba eso, pero no podían decirle nada porque no tenían ningún otro plan. Uno de ellos ni siquiera podía imaginar cómo un tipo común y corriente podía levantar un palo tan grande. En cuanto los otros monstruos comenzaron a atacarlos, el niño aprovechó el momento y les arrojó su palo con todas sus fuerzas. La gente estaba encantada con semejante golpe, porque todos los malos que veían simplemente se hicieron pedazos. Después de eso, todos se dieron cuenta de que en realidad se enfrentaban a un jugador bastante experimentado al que no habían tomado en serio al principio. Algunos miembros del equipo estaban increíblemente contentos y ahora comprendían que había aparecido alguien en su grupo con cuya ayuda podrían superar esta situación. Pero Billy ya no iba a ayudar a nadie, así que recalcó que ahora el equipo tenía que completar la tarea por su cuenta. Ninguno de los miembros del equipo esperaba esta posibilidad, por lo que la noticia les decepcionó enormemente. Los guerreros debían acabar con los demás monstruos que quedaban en la zona, y por suerte, uno de ellos tomó la iniciativa. Con la ayuda de una afilada hoja, lograron derrotar a algunos, pero no a todos, por lo que un guerrero comenzó a perder sus fuerzas. Su compañero decidió ayudar rápidamente, pero no esperaba que hubiera tantos monstruos junto a él. Mientras lidiaban con algunos monstruos, otros comenzaron a acercarse por detrás, pero afortunadamente no eran los únicos que luchaban contra ellos. El líder del equipo resultó ser un luchador muy fuerte, por lo que mató fácilmente a todos los monstruos que querían derrotar a los guerreros por la espalda. En cuanto voltearon la cabeza hacia otro lado, se dieron cuenta de que tenían refuerzos muy numerosos. Pero, por desgracia, algunos monstruos seguían luchando y tenían la esperanza de poder derrotar la magia de los héroes. Afortunadamente, los soldados estaban bien preparados para una situación así, aunque algunos de ellos seguían preocupados. Pero el equipo al que los héroes vinieron a rescatar estaba increíblemente feliz de que al menos alguien estuviera de su lado. En esta zona, todo el mundo conocía muy bien a este grupo porque eran los mejores guerreros que existían en el mundo. La niña fue la primera en tomar la iniciativa de idear un plan para sus acciones futuras, porque esto aún no había terminado. Los soldados que necesitaban ayuda tampoco se quedaron de brazos cruzados, así que decidieron ayudar activamente a la niña. Y un segundo después, ya tenían reunido un equipo muy numeroso para derrotar a los demonios. Uno de los soldados decidió advertir a todos que debían darse prisa, porque quedaba muy poco tiempo. La situación se estaba volviendo cada vez más difícil, por lo que el equipo no perdió el tiempo y atacó al enemigo. El número de demonios que atacaban aumentaba cada vez más,
por lo que algunos cazadores intentaron hacer todo lo posible. El fuego comenzó a propagarse, así que tuvimos que actuar mucho más rápido. Una chica del equipo decidió ayudar un poco a sus compañeras y usó sus rayos. Mientras Billy lidiaba con sus demonios, también esperaba que sus compañeros pudieran arreglársela sin él por el momento. De pie ante el abismo, le pareció que lo más correcto sería descender a él, aunque era muy peligroso. De repente, incluso se fijó en el camino por el que subían todos los demonios y decidió que tenía que idear algún tipo de plan. En cuanto vi el coche que estaba al lado, me quedó claro de inmediato que podía usarlo. 3. Tras arrancar ambas puertas, se convenció de que podía usarlas como alas. Así, voló hacia abajo. Mientras Billy descendía, comenzó a destruir a los demonios poco a poco con su resplandor azul. Al observar con atención, Billy vio frente a él a los mismos demonios que antes había arrojado al fondo. Y entonces se percató del fondo de la grieta. De repente, un poderoso demonio apareció frente al héroe y se dirigió hacia él. Era el escalador del caballo carmesí. Billy no se asustó en absoluto. Enseguida se dio cuenta de que no le resultaría difícil hacer frente a ese monstruo. El enemigo enseguida empezó a sentir los golpes del tipo en la cara, pero estaba preparado para contraatacar, lo cual el héroe no esperaba en absoluto. El demonio comprendió que ahora tenía ventaja sobre el muchacho y continuó atacándolo. El enemigo tenía dientes bastante grandes y afilados, y todo su cuerpo estaba cubierto de enormes púas que podían perforarlo por completo. Billy miró fijamente al demonio y no lo entendió en absoluto, pero sabía que solo era una especie de pesadilla. En cuanto el héroe extendió el puño hacia el monstruo para atacar, este lo agarró de inmediato y no iba a soltarlo. La situación se estaba volviendo muy tensa, y el hombre no entendía cómo podía salir de ella. Por mucho que Bill intentara hacerle al monstruo, no obtenía resultados satisfactorios. Estaba sano y salvo. Ahora le quedó claro al joven que el oponente era demasiado fuerte y significativamente diferente de los que estaban en la torre. Le llevó unos minutos reunir fuerzas y ordenar sus pensamientos. El joven se puso de pie, señaló con el dedo a su enemigo y anunció que en ese preciso instante llegaría el final de su batalla, y que el ganador, definitivamente, no sería un monstruo. Billy decidió utilizar la técnica que antes se había mostrado reacio a usar, pero esta vez no tuvo otra opción. Cuando estuvo encerrado en una torre, supo que la única salida era crear su propio arte marcial. Así que esa fue la salida. Ahora sabía con certeza que podía usar todo esto contra su oponente y derrotarlo. Billy caminaba con determinación hacia su objetivo, y sabía que pronto podría salir de aquel lugar. Cuando estaba en la torre, usó todo lo que pudo, y así comenzó a acumular sus habilidades de lucha. Pero él solo conocía cosas increíbles sobre artes marciales que solo podía ver en la televisión, en varias películas. Pero todo eso no le interesaba mucho. Para él, lo principal era tener la esperanza de que todo le saldría bien si lograba convertirse en maestro. El joven comenzó a utilizar los primeros trucos falsos que se le ocurrieron. Billy quería asestarle un golpe mortal al monstruo, pero resultó ser una pérdida de tiempo. Unos minutos más tarde, el joven intentó realizar un rito mágico sobre su oponente, pero esto también resultó ineficaz. Las habilidades que el héroe utilizó contra los demonios en aquel momento podrían proteger la torre, pero en ese momento no quería recordar su pasado en absoluto, ya que era necesario enfrentarse al enemigo e intentar sobrevivir en esa difícil batalla. Todo sucedió muy rápido, y Billy aún así logró derrotar a ese rey. En cuanto todo terminó, el joven se quedó de pie al borde de un enorme abismo, y se dio cuenta de que era bueno que no hubiera nadie cerca. Como no quería mostrar todos mis hábitos de mi vida pasada, al darse cuenta de que tras matar al rey carmesí podría obtener todas las respuestas habituales a sus preguntas, se sintió mucho mejor. Pero en cuanto levantó la cabeza, notó de inmediato un objeto desconocido que lo observaba. Todos los miembros del gremio pudieron observar al héroe en ese momento, y no podían creer que lo estuvieran viendo con sus propios ojos. Uno de los miembros del gremio incluso trajo no un análisis de su departamento, sino el resultado de una prueba de habilidades oficial de la asociación. Pero todo esto no satisfizo en absoluto al jefe de su equipo, y como de costumbre, comenzó a gritarles a todos sus subordinados. De hecho, era difícil creer que un joven, vestido únicamente con un chándal y sin magia,
pudiera enfrentarse a diversos demonios de esa manera. Ahora todos comprendían perfectamente que Billy poseía una fuerza extraordinaria, pero aún existía algo más que podía obstaculizar todas sus habilidades. Por lo tanto, el gerente decidió dar una orden para que todos sus colegas no perdieran el tiempo y comenzaran a actuar. Al día siguiente, la asociación organizó un acto para homenajear a los cazadores por todos sus logros. Billy simplemente no podía creer que en ese preciso instante una gran multitud de sus fans lo estuvieran mirando. El héroe era considerado simplemente un loco y al mismo tiempo muy valiente, a pesar de ser un recién llegado al equipo. Pero el jefe estaba muy descontento con la apariencia de Billy y se ofreció a comprarle un traje nuevo. El joven era muy seguro de sí mismo y siempre decía todo lo que pensaba, pero a los demás no les gustaba mucho. Al comandante le costaba mucho controlar su ira y consideraba a Billy un maleducado. Tras haber recibido todos sus regalos y premios, quería abandonar aquel lugar lo antes posible. A pesar de que el jefe estaba muy enfadado y quería añadir algo, Billy simplemente se dio la vuelta y se marchó. El equipo del héroe se quedó allí parado, observando todo lo que sucedía, sin poder imaginar lo que le ocurriría a él por esto. En el gremio, que estaba ubicado en China, la chica observaba a Billy y no podía creer que pudiera repetir semejante pose. De hecho, ella no sabía quién era, así que ordenó averiguar todo sobre él. Necesitaba saberlo todo sobre él desde el principio, desde su infancia y todo lo que hizo a lo largo de su vida. Un instante después, un joven apareció en la gran sala para informarles sobre la captura de su gremio y también sobre la captura de todas las mazmorras. Pero no estuvo exenta de pérdidas. El enemigo secuestró a uno de sus mejores representantes. La anfitriona era un poco dura y, por lo tanto, no veía sentido en salvar a alguien que no podía valerse por sí mismo. Por lo tanto, incluso ordenó a sus empleados que aceleraran la captura del gremio. Y tras conquistar el territorio, ordenó que no se abandonara ni una sola mazmorra. Al mirar la foto de Billy, creyó que todo lo que había hecho se debía a la promesa que una vez le había hecho. Los amigos de Billy creían que ahora era bastante popular, y esto les producía una gran alegría. Para él, fue una gran sorpresa que todos los titulares se centraran únicamente en él. Pero a Billy no le gustaba nada que todos los periodistas estuvieran haciendo lo mismo que hacía 12 años. El amigo intentó explicarle que no podía simplemente irse después de recibir su premio. Y además, asistir a ese tipo de eventos en chándal. Billy creía que nunca volvería a ver a esas personas. Y por lo tanto, no se preocupaba en absoluto por su aspecto. Sabía perfectamente que viviría exactamente como quisiera y que no prestaría atención a las opiniones de los demás. Tras advertir a todos que estaba esperando una reunión importante, simplemente se dio la vuelta y se marchó tranquilamente, dejando atrás a sus compañeros. La chica estaba muy preocupada por Billy, aunque sabía de las habilidades que tenía y que sin duda siempre sabría defenderse. El compañero también comprendió que Billy había hecho muchas cosas, a pesar de que hacía poco que había salido de la torre. El héroe recibió el mensaje y comenzó a seguir todas las instrucciones al pie de la letra, pero desconocía lo que le esperaba a continuación. Muy pronto conoció a una mujer, y enseguida empezaron a hablar de todos sus logros tras haber matado a su rival. Pero al enterarse de que su rango había sido degradado al más bajo, simplemente no pudo contener su ira. Intentó por todos los medios calmar al hombre, y le contó todo lo que el sistema le había enseñado. Pero en realidad, no cambió absolutamente nada. Y Billy se estaba enfadando cada vez más. Hizo hincapié en que, puesto que él se había convertido en guardia, ella tenía información sobre cómo proceder. Si ahora puede con todo, sin duda podrá aprender cualquier cosa que quiera. Pronto le explicó que Billy tendría que luchar contra aquellos que escalaban la torre. Aunque había pasado muchos años allí, nunca había oído hablar de tales cosas, y fue una completa sorpresa para él. Por lo tanto, tuvo que explicar que todo esto no se refería a la torre educativa, sino a una torre que incluye 12 pisos y la tierra misma. Todo lo que oía le resultaba muy extraño. Hubo que detener a todos los que subieron al 9º piso, por lo que la situación se complicó mucho. Billy empezó a sentir pánico. No entendía por qué todo era tan confuso y las tareas se volvían cada vez más difíciles. Pero si no detenemos a todos los que están escalando, el suelo quedará completamente destruido. Eso era lo que la chica intentaba decirle a Billy. La agresividad se apoderó por completo del joven.
Comprendió perfectamente que si no aceptaba todas las condiciones, podría desaparecer del planeta en el que vivía. En cierto momento se asustó un poco y ni siquiera supo qué decir a continuación, pero comprendió que Billy no lo entendía todo. Tras calmarse un poco, quiso escucharla hasta el final, pero la chica seguía sin atreverse a terminar la conversación y ahora finalmente admitió que era la gerente de ese mismo 9º piso, pero que no debería estar tan deprimida. Ahora sabía que había sido elegido como guardián para su bien y quería ayudar, pero no entendía exactamente cómo. También hizo hincapié en que podría recibir una recompensa por la tarea y que ésta mejoraría con cada intento. Pero ahora tenía que saber qué rango debía tener para averiguar toda la información sobre quien creó la torre de entrenamiento y lo encerró allí. Pero si alcanza a todos los que ascienden, su rango sin duda aumentará. Y eso lo animó un poco. Lo más difícil era la cantidad de gente que subiría las escaleras. Y también sabía que estaban divididas en niveles, desde los más pequeños hasta los más altos. En total había 5 ascendientes de nivel superior. Y esa era la cantidad que tenías que capturar para subir de nivel. Y el enorme demonio que Billy logró derrotar era solo del nivel más bajo. En cuanto lo entendió todo, aceptó de inmediato todas las condiciones y estuvo listo para comenzar sus pruebas. Solo seguía preguntándose si la Tierra aún estaría dentro de la torre y si aún tenía que salvarla o no. Todo esto no le daba paz. Todos sus pensamientos giraban en torno a quién lo había encerrado en esa torre durante tantos años. Y era por eso que estaba dispuesto a destruir a cualquiera que subiera esas escaleras. Y de repente, una llamada telefónica lo distrajo un poco de todos sus pensamientos. En cuanto encendió el televisor, vio que era él quien estaba acusado de matar a un cazador del gremio. Gina tampoco podía creer lo que veía en el programa y sabía que todo había sido montado deliberadamente. Ella comprendía perfectamente que, desde que Billy salió de la torre después de tantos años, todo el mundo lo consideraba una persona interesante. Aunque todo esto le resultaba inquietante, intentó convencerse de que no había ocurrido nada terrible. Pero en realidad las cosas no eran para nada iguales en la vida real que en la torre. Todas las conversaciones de Gina empezaban a aburrirle un poco. Estaba tan preocupada por él que ni siquiera podía controlar sus emociones. Entonces Billy decidió que tal vez ella sentía algo por él si le prestaba tanta atención. Gina se enfadó un poco con Billy e incluso estuvo dispuesta a freírlo con sus rayos. Billy comprendió que ella no estaba bromeando y decidió dejar de bromear. El compañero le mostró al héroe cuántas llamadas perdidas había después de que todos los residentes vieran el episodio con ellos. Ahora los chicos comprendieron que también eran sospechosos, porque fueron ellos quienes ayudaron a Billy con el asesinato. El tipo sabía muy bien que esta vez les habían golpeado con fuerza y que nadie sabía cómo salir de esa situación. Otro sugirió simplemente apagar el teléfono y no prestarle atención en absoluto, ya que solo quedaban 30 minutos para la rueda de prensa. Los demás miembros del equipo no estaban en absoluto preparados para el hecho de que Billy llamara a los periodistas y estuviera dispuesto a responder a todas sus preguntas. Pero los compañeros del protagonista estaban seguros de que quería golpear a todos los periodistas y demostrar su fuerza. De hecho, Billy se sintió un poco ofendido. Realmente no quería que sus amigos pensaran mal de él. Mientras tanto, el líder del gremio estaba satisfecho de que hubieran causado cierto revuelo, ya que todos los medios de comunicación hablaban del sospechoso. En un momento dado, incluso se preguntó cómo se sentirían Billy y todo su equipo al ver de qué se les acusaba. Realmente esperaba que aquel joven tuviera un futuro muy difícil, y eso le dibujó una sonrisa en el rostro. Pero el tipo confiaba en sus habilidades y sabía que tenía que atacar primero para ganar. Y los miembros del gremio comprendieron que, para derrotar a Billy, necesitaban ir un paso por delante de él. Pero los hombres no esperaban que el héroe apareciera en directo y estuviera dispuesto a hacer varias declaraciones. Muy pronto, el hombre se encontró en una conferencia y escuchó todas las preguntas de los periodistas. Todos estaban preparados para hacer un montón de preguntas diferentes y ninguno quería esperar su turno. Billy no sabía muy bien cómo se llevaban a cabo las ruedas de prensa, así que decidió simplemente ser él mismo. Y le concedió al joven sorprendido el derecho a hacer la primera pregunta. Cuando todos escucharon la respuesta, quedaron sumamente sorprendidos, porque Billy usó un lenguaje soez. El siguiente periodista no quiso perder el tiempo y preguntó inmediatamente por el asesinato de un miembro del gremio. Y por supuesto,
El protagonista no los decepcionó con su respuesta. Billy admitió de inmediato que él había matado a su rival, pero primero hizo hincapié en que quería pronunciarse al respecto, y solo después dejar que cada uno sacara sus propias conclusiones sobre sus acciones. El joven sacó su teléfono y pulsó el botón de la grabadora. En la grabación de audio, donde todos pudieron oír claramente, el hombre se presentó como un asesino a sueldo contratado por el gremio para eliminar a Billy. Todos los presentes, y todos los que vieron la conferencia por televisión, quedaron simplemente conmocionados por lo que escucharon. Billy se sentía demasiado tranquilo y seguro de sí mismo, y también contento de que ahora todos entendieran y supieran quién era el verdadero canalla. Los periodistas ni siquiera sabían cómo continuar la conferencia, porque ahora tenían aún más preguntas. Pero entre los periodistas había quienes no creían en la grabación de la grabadora y exigían pruebas. Entonces Billy les mostró a todos el número de teléfono de la persona que realmente quería matarlo. Uno de los hombres que estaba cerca empezó a ponerse muy nervioso, pero no quiso mostrar su tensión a nadie. Pero resultó que el joven se acercó a la gente específicamente para mostrarles esto, porque en realidad no quería buscar a nadie. Al final, resultó que el hombre solo quería luchar para sobrevivir, no para encontrar a alguien. Cuando el tipo dijo que en realidad no había matado a todos los monstruos, uno de los hombres empezó a ponerse muy nervioso. Billy reaccionó con calma a todo y no quiso decir nada. Pero después de hablar con esas personas durante un rato, comprendió quién estaba a su lado, así que decidió marcharse del lugar. Con el teléfono en sus manos, estaba convencido de que sus suposiciones eran completamente correctas, pero el líder del otro equipo estaba increíblemente enfadado porque sabía que los monstruos ya habían sido asesinados, aunque esta información resultó ser falsa más tarde. El socio concluyó que probablemente se trataba de una artimaña de los periodistas que querían encontrar información útil para sí mismos. No quiso comentar las suposiciones de su compañero, porque éste simplemente se echó a reír a carcajadas. Luego, alzando la vista, hizo hincapié en que no debían bajar la guardia ante los demás. Los demás equipos comenzaron a discutir qué pudo haber sucedido en el pasado para que la gente quisiera incriminar tanto a Billy. Nadie en su grupo pudo dar una respuesta definitiva porque todos tenían opiniones diferentes. En cuanto el hombre se dio cuenta de que era una completa tontería, se sorprendió mucho, pero siguió comiendo tranquilamente. Cuando el héroe empezó a hablar de un teléfono que podría contener información interesante, todos los miembros del equipo se quedaron muy sorprendidos. Aunque el joven sabía que este hallazgo podría serle de gran ayuda, estaba seguro de que no se trataba del teléfono del asesino. Resultó que el héroe simplemente cogió un teléfono normal y corriente y se lo mostró al líder del equipo malo, y este, a su vez, le creyó. La chica estaba muy enfadada, porque sabía perfectamente que si le confiscaban el teléfono, el jugador tendría grandes problemas. El hombre, a su vez, reaccionó con normalidad porque sabía que nadie lo tocaría, pero la chica seguía preocupada. El héroe reaccionó con calma ante todo esto, porque sabía que nadie le haría daño, incluso si algo le sucediera en la vida. Pero a la chica no le gustó que todos empezaran a pensar que se preocupaba demasiado. Así que la señora decidió poner a cada uno en su sitio. Billy, por su parte, sugirió que todos comieran algo rico y se calmaran, porque los nervios podrían estar jugando una mala pasada en ese momento. De hecho, el jugador tenía mucha confianza en sus convicciones, porque sabía que el equipo de ladrones no arriesgaría su reputación de esa manera. Dirigiéndose a su compañero, le pidió que se fuera a casa, pero el héroe necesitaba resolver algunos asuntos. En ese momento, el compañero simplemente estaba preocupado por su amigo, pero aún así decidió confiar en él e ir con él. El hombre, a su vez, se sentía muy seguro en ese aspecto, a pesar de que en realidad era un invitado allí. En cuanto los desconocidos vieron a una persona que nunca antes habían notado, inmediatamente comenzaron a hacerle muchas preguntas a Billy. Desde el principio, el héroe comprendió perfectamente por qué había venido a esa zona, ya que quería reunirse con una persona que era importante para él. Sus oponentes le respondieron con bastante seguridad, y a él no le gustó, pero decidió escucharlos. Cuando el tono de sus voces comenzó a volverse cada vez más áspero, el hombre los miró atentamente y comprendió que estaba a punto de estallar una pelea. Uno de ellos decidió atacar al niño, pero afortunadamente, este logró huir rápidamente en dirección contraria. Nadie quería detenerse ahí,
Así que los rivales enfadados comenzaron a usar magia contra Billy. El hombre, por su parte, se quedó de pie con calma, observando todo aquello, porque estaba seguro de que nadie podría hacerle nada. Incluso cuando la hoja del arma estaba cerca de la garganta del héroe, este no reaccionó de ninguna manera, porque comprendió que era mucho más fuerte. Tras un tiempo transcurrido, el hombre quiso saber si los rivales ya habían hecho lo que llevaban tanto tiempo deseando. Pero en cuanto se dieron cuenta de que no podían hacerle nada al héroe, inmediatamente comenzaron a disculparse con él. Billy accedió a dejar a esos tipos solos, pero quería que le presentaran a una persona muy importante. A pesar de que no tenían permitido difundir dicha información, los soldados se dieron cuenta de que simplemente no les quedaba otra opción. Los cazadores seguían dando prioridad a sus propios asuntos. Así que lo primero que querían hacer era la tarea que les había encomendado su líder. Todos los miembros de su equipo conocían muy bien a un jugador como Billy, por lo que desconfiaban mucho de él, ya que algunos le tenían miedo. Los jugadores comentaron que tal vez su directiva simplemente los había estado engañando todo este tiempo y no les había contado toda la verdad. En cuanto Billy llegó solo al lugar, demostró de inmediato que había arrastrado a su guerrero con sus propias manos. A uno de los oponentes le gustó mucho, porque pensó que todo el equipo debería ir a luchar contra ellos. Al alzar la vista, el líder concluyó que algo extraño estaba sucediendo arriba, porque alguien estaba haciendo mucho ruido. En cuanto abrió la puerta, se dio cuenta de inmediato de que se lo estaban pasando muy bien. Así que Billy se sintió confiado. El hombre se asustó mucho de inmediato y tomó el arma para averiguar cómo había llegado allí el desconocido. Utilizando su magia oscura, el joven comenzó a decir que quería establecer la justicia en este mundo. Mientras tanto, en otra zona, una mujer desconocida estaba sentada, gravemente golpeada y atada con cadenas. Tras capturar a dicha persona, los soldados que querían interrogar a la desconocida comenzaron a hacerle muchas preguntas. Al principio, la chica no quería decir nada, pero el líder del equipo le recalcó que si no hablaba, simplemente la matarían. Cuando formuló una siguiente pregunta y no obtuvo respuesta, inmediatamente dio la orden a los trabajadores de que empezaran a golpear a la chica. Los soldados comprendieron que si empezaban a golpear a la desconocida en ese momento, simplemente moriría. Pero al líder no le importaba quién le dijera qué. Pero en ese instante se produjo una explosión muy fuerte que lanzó a varios soldados por los aires a la vez. Y el hombre quedó increíblemente conmocionado. Pero aún les quedaban algunos combatientes que inmediatamente comenzaron a atacar al hombre. Pero el joven no tenía miedo de ello en absoluto. Tras haber rechazado a varios guerreros, quería saber por qué todos eran tan negativos con él, a pesar de que el héroe no había hecho nada malo. Al principio, el guerrero estaba seguro de que sus oponentes serían mucho más fuertes, pero resultaron ser de bajo rango. Recordaba perfectamente todos esos sucesos cuando los paganos discutían sus planes para el futuro. Así que no iba a compadecer a nadie. Con la mirada fija en sus agresores, el hombre comenzó a hacerles algunas preguntas. Cuando se encontró a solas con el líder, insistió en que le diera rápidamente todas las respuestas a sus preguntas, o también lo mataría. Pero nadie iba a rendirse. Así que el líder del grupo empezó a gritarles muy fuerte a todos los combatientes. Estaba convencido de que deberían haber hecho bien su trabajo, pero en ese momento no cumplieron con sus obligaciones. Sentados a la mesa, decidieron hablar de todo con Billy, porque nadie quería pelearse con nadie, ya que eso podría afectar su futuro. En primer lugar, el joven entabló un diálogo y recalcó que el líder del grupo debería haberle pagado una compensación por haber hecho algo tan malo. Al oír esas palabras, el joven no esperaba escuchar algo así, por lo que decidió preguntar de nuevo. Pero Billy simplemente repitió todo otra vez. En ese momento, el hombre dejó de hablar, y entonces el joven recalcó que no lo iba a perdonar así como así. Con semejante poder en sus manos, el joven recalcó que quería una indemnización de $10 millones. Al oír esas cifras, el gerente simplemente empezó a gritar muy fuerte, porque pensó que el competidor estaba exagerando enormemente sus pérdidas. El héroe, a su vez, creía que no se trataba de una suma muy grande, ya que en el futuro podría perder aún más a manos de un grupo de ladrones. También recordó sus experiencias con la chica, cuando ella recalcó que en ese momento habían perdido bastante dinero. Al darse cuenta de que Billy no quería luchar por él,
El oponente intentó aún así atraerlo a su equipo. Pero a pesar de una oferta tan lucrativa, el héroe no iba a ponerse del lado de los malos ni a luchar por los criminales. Además, quería que su competidor le entregara a la niña que había estado bajo su custodia durante mucho tiempo. En ese momento el hombre simplemente guardó silencio, porque ahora se daba cuenta de que el juego no se estaba desarrollando según sus reglas. Billy era muy consciente de que la persona sentada a su lado a menudo quería mostrar su mejor lado, pero no podía. Levantándose de su silla, le preguntó por última vez si el hombre había aceptado su trato, porque de lo contrario, el joven simplemente lo mataría. En cuanto llegó a casa de su pareja, el amigo se sorprendió de inmediato al ver a la chica con Billy. Al principio quiso saber por qué el joven había traído a un desconocido a su casa, pero no se esperaba semejante pregunta.